Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Queremos en esta mañana que usted esté atento a lo que vamos a hablar, porque es algo bueno, aunque es algo tormentoso, un hecho que va a pasar en la vida, el cual nunca ha acontecido antes, ni cuando fueron quemadas las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ni cuando sufrieron tanto aquellos pueblos en el pasado, porque lo que va a acontecer va a ir cayendo en su lugar paulatinamente. Jesucristo ya vino, como estaba anunciado, y vino a llamar a las personas al arrepentimiento. Y Cristo dijo que todo aquel que creyera en Él sería librado del castigo eterno. Y Cristo dijo que todo aquel que creyera en Él sería perdonado de sus culpas y de su pecado. Que Él había venido a salvar a los hombres a la tierra, pero que los hombres habían huido de la luz porque les gustó estar en las tinieblas. Todo el que quede en las tinieblas será castigado con tormento eterno. No habrá perdón para ninguna persona que rechace a Jesucristo en su corazón. Solo Cristo es el Salvador del mundo y es el único que puede darte perdón, salvación y vida eterna. Pero si se menosprecia a Jesucristo, sean pequeños, como vamos a leer ahora, pequeños, grandes y más grandes, no tendrán esperanza de salvación. Es tiempo, dice el Señor, de que el hombre y la mujer y todo ser humano atienda el llamado de Dios. Dice la Biblia: si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria a Dios. Y Cristo vino ya, y Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y ahora el perdón de Dios está expuesto para todo ser humano. El que en Él creyere será salvo, pero el que rehúsa creer en Él no será perdonado, sino que será condenado. Y esta es la condenación, dice, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya Cristo murió y ya Cristo pagó y está salvando a aquellos que creen en Él. La iglesia, los que estamos en la iglesia, se espera de que estamos en la iglesia y se cree porque hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y la Biblia habla de que Cristo va a volver, va a regresar. Cristo va a tener 3 viajes a la tierra. Gloria al Señor. Ya vino la primera vez, va a venir por segunda vez a recoger a aquellos que han creído en Él, a la iglesia, y después nos va a llevar con Él al cielo. Viviremos con Él en un tiempo y después regresaremos el tercer viaje del Señor, cuando Él venga a rescatar a todos aquellos que fueron atormentados por 7 años sufriendo en la gran tribulación, de la cual quiero hablarles en esta mañana. Vamos a decir que Cristo, esto que voy a leer yo ahora, se cumple. Y mire lo que pasa. El apóstol Pablo lo dejó bien claro y especificado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, escribe el apóstol Pablo por medio de la instrucción del Espíritu Santo. Algunos pensarán que esto es un juego, que esto no tiene valor. La Biblia siempre se ha cumplido al pie de la letra en todo lo que ha dicho. Gloria al Señor. Dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son aquellos que han descansado en Cristo Jesús, los que han partido con Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Cristo. ¿Cuál es su esperanza? La vida eterna. ¿Cuál es su esperanza? La salvación que Cristo le ha dado a usted, y que usted va a vivir con Él en el cielo. Gloria a Dios. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
a los cristianos, a los salvos, a los nacidos de nuevo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Después nosotros vamos a ser juntados con ellos. Y sigue lo que dice el 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los cristianos que han muerto van a ser resucitados para ser llevados al cielo. Aquel que se queda aquí es aquel que ha muerto sin confiar en Cristo, sin creer en Cristo, renunciando a Cristo, desaprovechando ese llamado del Señor. Hablemoslo así humanamente para que lo entendamos en el espíritu. Si usted menosprecia a Jesucristo, si usted menosprecia al Hijo de Dios, si usted cree que lo nuestro es una locura, usted está perdido y va a ser una de las personas que va a arder en el infierno. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, dado por la palabra de Dios, no por un pastor. Gloria a Dios. Ahora en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto dice: alentaos todos vosotros con estas palabras. Jesucristo va a regresar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Aquí es asunto de fe y darle el corazón, darle la vida, la credibilidad a nuestro Señor Jesucristo. Él ya murió y el mundo entero sabe que Cristo murió hace 2000 y resto de años allá en Jerusalén, en la cruz del Calvario, y es el único salvador de este mundo. También lo saben, todas las religiones lo saben, pero son muchos o más aquellos que están dispuestos a no tomar esto con seriedad, con formalidad en sus corazones, y darle aceptación a este llamado de Dios para nuestra salvación. La persona que está jugando con esto puede encontrarse con la sorpresa que el día que venga Cristo no se sabe si es mañana. El día y la hora nadie lo sabe. Jesucristo dijo: estad preparados, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo de Dios. Todo mundo ha escuchado que debe aceptar a Cristo, creer en Cristo, darle aceptación que Cristo derramó la sangre para pagar por sus pecados en la cruz del Calvario. Pero la persona escucha y menosprecia, escucha, conoce y sigue viviendo su vida a la manera que quiere, sin tener temor de Dios, sin aceptar esto, porque cuando se acepta esto produce una transformación en el corazón de las personas. Entonces se mira un cambio en aquellos que han aceptado verdaderamente, porque cuando se acepta a Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir a nosotros, y Él es quien produce en nosotros esa transformación, ese cambio visible para cada uno. Pues Cristo va a venir y va a levantar a aquellos que han muerto en Él. Pero dice el Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, versículo 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es lo que nosotros hacemos: alentar a las personas, avivar en las personas ese llamado que Dios ha hecho. ¿Por qué no? Si estamos en la iglesia, si venimos a la iglesia y decimos que estamos enamorados de Dios, ¿por qué no aceptar a Cristo? El problema es que aceptar a Cristo es aceptar su voluntad, sus propósitos, sus planes, su palabra. Y tú tienes la responsabilidad en tu corazón de darle aceptación a esto, porque si no, entonces estaríamos rechazando, y el que rechaza a Cristo no tiene esperanza. Aquí lo dice, mire que lo dice bien claro. Versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
Gloria a Dios. Y sigue hablando Dios para que nosotros seamos confirmados a través de este consejo. Cristo viene y se llevó a su iglesia. Su iglesia se reúne con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de que estamos reuniéndonos con Él en las nubes, Él hará lo que tiene que hacer y nos llevará a estar al tercer cielo, donde vamos a estar el tiempo en que va a pasar lo que yo le voy a decir ahora en este momento. La iglesia no va a poder pasar por esto, la iglesia. Pero el pueblo de Dios no es solamente la iglesia. El pueblo de Dios son los miles y millones de hombres que son parte del Espíritu de Dios, que Dios ha engendrado. Muchos también van a nacer, gloria a Dios, en ese tiempo, gloria al Señor. Y hay muchos que para el tiempo del rapto de la iglesia habrán despreciado el llamado del Señor. Y entonces todos esos hijos de Dios se van a quedar aquí en la tierra. Pero ningún cristiano que está sellado con su espíritu, ningún cristiano que está confirmado por medio del llamado de Jesucristo se puede quedar. Imposible. Ya Cristo nos llevó al cielo y Cristo ya nos trasladó para allá. Él quitó su iglesia. Cuando Él quite su iglesia, va a suceder algo aquí en la tierra que quiero que usted vea conmigo. Apocalipsis capítulo número 13. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo número 13. Mire usted, yo lo voy a leer, después yo se lo explico. Versículo 11. Apocalipsis 13, perdón, 1. Apocalipsis 13, 1. Voy a leer el capítulo completo para que usted vaya captando los hechos, lo que va a pasar después de que la iglesia ha sido levantada de la tierra, los sufrimientos, la angustia, la agonía que va a vivir el mundo entero, incluyendo los hijos de Dios que no aceptaron en su corazón el llamado. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ya ustedes han oído hablar de la bestia, ¿no? Gloria a Dios. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y dragón le dio, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio aquí en la tierra, que es la mitad del tiempo apocalíptico de la gran tribulación. Después les explico eso. Y abrió su boca en blasfema contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, usted y yo, porque este es un hecho que va a pasar después que la iglesia se haya ido. Y el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Él venció a los hijos de Dios, venció a los santos. No se asuste, que si usted tiene a Cristo, usted no va a estar aquí. Gloria al Señor. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuáles moradores? ¿Cuáles todos? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquel que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, estas personas tienen que adorar a la bestia y tienen que dejarse poner el sello en la frente o en la mano derecha, que ya le voy a informar. Versículo 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los y la fe de los santos, ¿no? De los santos. Estaba arriba, no lo veía. Gloria a Dios. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los que son parte del pueblo santo de Dios? Que se quedaron, pero que ahora están creyendo, porque lo que se les dijo era cierto. Y estamos viendo que la bestia es una realidad. Y estamos viendo que hay un poder satánico, diabólico en la tierra, que no se compara a ninguno de los que están ahora aquí en la tierra matando y destruyendo pueblos. Porque este es uno solo para el mundo entero. Ellos tuvieron que guardar por obras esa salvación y también tener fe en aquello que nosotros habíamos, porque estos mensajes van a quedar. Cuando yo me muera, estos mensajes van a quedar y miles de personas van a seguir viendo esto que nosotros hablamos aquí, porque es la verdad de la palabra de Dios. Versículo número 11. Después dice Juan, quien fue llamado al cielo para ver estas cosas que iban a suceder en la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, lobo vestido de oveja. Era dragón, pero hablaba, actuaba como cordero. Estos van a ser los 42. ¿Cuántos meses fue que dijo? 42, los 3 años y medio que él va a estar aquí en la tierra, tratando de hacer pacto con los hombres y tratando de convencer a los hombres que él es lo mejor que hay, para que la gente se deje seducir por sus palabras. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce, este es el falso profeta, que viene representando según él, o en vez, viene él en vez del Espíritu de Dios. Tenemos al diablo, que es el Padre. Tenemos a Dios Padre, ahora la iglesia. Tenemos a Jesucristo, que es el Hijo, el que vino a salvarnos y a cuidarnos. Y también tenemos al Espíritu Santo, que es el que dicta las cosas de cómo nosotros debemos andar. El diablo como padre, la bestia como hijo o representante, y el gran dragón, que es el falso profeta, haciendo un cuadro idénticamente como el que Dios preparó: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo, el anticristo, y el falso profeta que le instruye para que haga las cosas correctamente. Ahora el versículo dice en el 12: y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También este falso profeta falso profeta hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña, oiga, es con engaño, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Oiga esto, hermano, todo esto es permitido por Dios para el tiempo de la gran tribulación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Oiga, una imagen hablando, dando instrucciones, una estatua dando instrucciones, hablando. Y oiga lo que habla, lo que dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adore. Escúcheme, ningún hijo de Dios adorará a la bestia, porque no puede. Ahora, todos los hijos de Dios que queden aquí en la tierra van a ser atormentados en el tiempo de la gran tribulación. Y aquel que nos
quiera dejarse marcar en la mano derecha o en la frente esta imagen, lo mandará a matar, y a todos los hijos de Dios les van a volar la cabeza. Los van a matar o en la forma que ellos lo hagan. Gloria a Dios. Es lo que le espera. Es el tiempo de la gran tribulación, donde sigue diciendo en el 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno de los habitantes de la tierra, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie puede hacer nada si no se entrega, no le entrega la vida a la bestia, la voluntad a la bestia. Cristo está pidiendo ahora que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Si el hombre no quiere el bien, existe también el mal preparado por Dios, porque dice se le permitió. Pregunte usted quién es el que permite, y quién es el que le dijo al diablo que fuera a tentar a Job y que hiciera tal cosa pero que no le hiciera tal cosa. ¿Quién es el que permite hasta dónde? Es Dios. Gloria a Dios. Y esto es un castigo para que el hombre que vive en la tierra entienda que Dios es el soberano de la tierra y que lo que Dios dice se tiene que cumplir. Ahora, esto tiene que llegar al cumplimiento. Entonces dice que al que no haya aceptado a Cristo se queda en la gran tribulación. En la gran tribulación van a pasar estas cosas. Nadie puede comprar un galón de leche. Nadie puede comprar una medicina y si es una familia entera que se quedó. Y por desgracia para ese momento son parte del pueblo de Dios, porque hay muchos que son hijos de Dios, pero que son rebeldes a Dios. Gloria al Señor. Hay otros que no. Gloria a Dios, que han reconocido de dónde han venido, quién fue el que lo engendró, y aceptan a su Padre como su Padre. Aceptamos a Dios y a Cristo nuestro Salvador. El que tal haga el día que Cristo venga está sellado para el día de la redención, es decir, para cuando sea redimido, llevado al cielo en el día del rapto. Pero el que rehúsa creer en el Señor, y quiero decirle en esta mañana que los que van a rehusar, los que van a rechazar a Jesucristo y menospreciar esta voluntad de Dios, van a ser millones de millones que no se pueden contar aquí en la tierra, los hijos de Dios que se van a quedar. Por eso se llama la gran tribulación. Ahora mire, aquí hay sabiduría, dice el 18. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, o sea 666. Eso va a estar puesto en la frente de la persona o en el brazo derecho. Gloria a Dios. Pero va a ser un número visible. Eso usted no puede saberlo ni decirlo, ni yo tampoco. Acuérdense que las identificaciones ahora y lo que están practicando es poner un chip. ¿Cómo localizan un perro cuando se perdió y está en tal lugar? Porque anda una identificación, un sello en él. ¿Cómo es que se llama eso, hermano? Un GPS, no, bueno, no sé exactamente. Gloria a Dios. Una identificación que cada uno, porque con eso sí se va a poder, a ver, ponga la mano, y entonces saben quién es usted. Y ahí van a estar todos los datos personales de cada persona. Y pasó el tiempo ese, y el diablo atormentó a todo el mundo, mandó a matar a todos los cristianos no. Aquí no va a haber ningún cristiano en la tierra cuando el anticristo esté gobernando, cuando la bestia esté gobernando aquí en la tierra. Pero van a haber millones de hijos de Dios no convertidos, porque yo era hijo de Dios, pero yo viví 37 años, no sé cuánto aquí, sin convertirme, sin tener el sello del Espíritu, sin haber nacido de nuevo. Todos los que se salvan, todos los que aceptan a Cristo, es porque son parte del pueblo de Dios, porque a eso fue que Cristo vino a buscar aquí a la tierra. Pero van a haber muchos que no van a tener aceptación de esta verdad de Dios.
Pero algo ha pasado, que Cristo ha dicho que Padre, todos aquellos que me diste, por todos ellos yo pagué, la obra está consumada. O sea que Cristo ya salvó a todo el pueblo de Dios completo. Pero hay unos que se van y otros que se quedan. Los que se quedan serán atormentados por los 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio, los 42 meses, no sé cuántos que son, va a ser un pacto tratando de conquistar el corazón de las personas. Pero dice que ahí fueron atormentados y que fueron adoraron la bestia, todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en los cielos. Pero ningún hijo de Dios puede dejarse poner la marca. Por eso es que hay, y lo vimos, lo acabamos de leer, que dice que hizo guerra contra los santos y los venció hasta la muerte, hasta producir sus muertes. Gloria al Señor. Ahora, dice en el versículo número 14: después de esto miré, capítulo 14, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres que pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Señor. O sea, en el tiempo de la gran tribulación van a haber 144,000 hombres que son judíos, que estos hombres nunca se contaminaron. Estos van a predicar en ese tiempo, los famosos 144,000 que dicen por ahí algunas falsas doctrinas y religiones, que son los únicos que se van a salvar. Pero usted ya vio quiénes se van a salvar y quiénes Cristo va a venir a resucitar y a llevar a los que estamos vivos. Gloria al Señor. Quería decirle eso de los 144,000. Ahora, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7, quiero presentarle a los que se van a quedar después que la iglesia se vaya, a los hijos de Dios que se van a quedar después de que la iglesia se vaya. Y dice Apocalipsis capítulo 7, mire lo que dice en el versículo número 9. Esto es Juan viendo lo que Dios le está mostrando. Después de esto miré, porque él lo que hacía es ver nada más, ver una revelación tan clara como iba a suceder. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Oiga cómo comienza hablando. ¿Después de qué? De esto, después de la gran tribulación. Después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Por qué? No se puede contar. Son demasiados. De todas las naciones y tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, después de la gran tribulación. Ellos no se dejaron poner, ellos huyeron y tuvieron que sufrir mucho para poderse esconder y esperar que pasaran los 7 años que estaban escritos desde hace 2000 años. Seguramente los habían leído. Y ellos dijeron: vamos a resistir. Comieron hojas, aguantaron hambre, sed, estaban muriéndose, estaban flaquitos. Usted lo va a ver en la Biblia ahora. Versículo número 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece, ya la gran tribulación pasó, la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie delante alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La salvación y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora viene Juan, y Juan hace una pregunta de lo que está viendo, porque no había visto a esos millones de hombres que aparecieron de pronto. Porque él está viendo toda la revelación de todo lo que está pasando, pero de pronto aparecen una cantidad de millones de hombres. Y hace la pregunta Juan en el versículo número 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, le hizo la pregunta a él para ver si él se daba cuenta, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos que aparecieron, este número incontable que no se puede contar, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Creyeron en el sacrificio de Jesucristo después del rapto. Porque solo la sangre de Cristo tiene poder para salvación. Y ellos habían creído en ese derramamiento de la sangre de Cristo ya, porque se les había predicado. Se quedaron, pero ya no se podía hacer nada, sino únicamente creer que verdaderamente lo que decían aquellos predicadores, aquellos hombres de Dios, era cierto. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, dice el anciano, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahora le sirven día y noche en su templo, pero antes no quisieron servirle. Se rehusaron. No creyeron que Cristo era lo que Cristo era. Vivieron a su manera, a su voluntad y no a la voluntad, no aceptando el llamado de Dios a hacer la voluntad, lo que Dios quiere que se haga. Y así rehusaron el poder de Dios y la salvación del Señor, menospreciando el consejo de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15 dice: por esto están delante del trono del templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escucha esto, hermano. Versículo 16. Estos hijos de Dios que se quedaron para la gran tribulación ya no tendrán hambre, porque ya Cristo llegó a rescatar a los que se habían quedado. Ya la gran tribulación ha pasado. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Qué tenían en el tiempo de la gran tribulación? Hambre y sed. Estaban agonizando de esas necesidades primarias. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Vivían ellos cómodos en sus casas? No, vivían en el campo, en el monte, escondidos, huyendo, y el sol los abrazaba. Y no había comida, no había agua. Parece esto dramático. Es la verdad de Dios que le va a suceder a todo aquel que rechace y que se burle de Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza que tú tienes para poder tener perdón de Dios. Si no, lo que espera es el infierno por los siglos de los siglos. Esta es la gran verdad del Señor. Por eso es que nosotros respetamos esto, continuamos con esto, cometemos faltas en el andar con Dios. Claro que sí, pero vivimos por fe, porque continuamos y le pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un espíritu que nos guía al arrepentimiento. Mas a aquel que vive haciendo mofa y burlándose de Dios y no teniendo respeto a lo que Dios dejó escrito en su palabra, no hay esperanza, como dijo el apóstol Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En el versículo número 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el tabernáculo, sobre el trono que es Cristo, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, porque ya la tribulación pasó y a Cristo los rescató. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, que es Cristo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y por qué no nos dejamos que Dios, que el Cordero, que el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué no dejamos que ahora nos pastoree? Ya por eso es permitido que desde ahora
el Señor pastoree mi vida. ¿Qué cosa es pastorear? Llevarte por el lugar y por el sendero por donde Él quiere llevarte a ti. Pero el hombre no quiere acceder a estar dominado, controlado por Dios, como si nosotros fuéramos más inteligentes que Él y podemos hacer de nuestra vida algo mejor. Escúcheme, si una persona es de Dios, o lo pastorea a Cristo aquí en la tierra, o lo pastorea después de la gran tribulación, cuando le haya reventado la vida el anticristo. Esto sí queda vivo, porque si logran agarrarlo y lo llevan frente al lugar donde la imagen esta blasfema habla y manda a matar, porque identifica a los que son de Dios. Si lo agarran, entonces todos serán muertos. Fueron muchos, miles, millones de decapitados. Gloria al Señor. Miren lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará, aleluya, a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Gloria a Dios. ¿O lloras ahora o lloras después? Tienes que llorar, porque esto no es fácil. También el camino aquí con el Señor, pero me está guiando a justicia, a algo fresco, a algo bueno aquí en la tierra. Los sufrimientos aquí ahora son de comprender, tonterías. A veces se sufre porque se aflige uno, y uno mira injusticias de otra persona, y eso le causa tristeza y dolor a uno, y hay que derramar ciertas lágrimas. Dice el Señor: hazlo ahora conmigo, si también Cristo lloró aquí en la tierra, que eso no te deshonre, pero haz mi voluntad. Porque si no haces mi voluntad, te esperan dos cosas. Si no aceptas a Cristo, te esperan, aunque seas hijo de Dios, aunque creas que Dios es tu Padre, si no aceptas a Cristo, te esperan dos cosas, y una de ellas vas a resultar haciendo. Gloria a Dios. O te matan en el tiempo de la gran tribulación, o sufres la angustia de la gran tribulación, para que después Cristo venga a tomarte, te convenzas, lo recibas por fin en tu corazón, porque lo habías despreciado ahora, y comiences a vivir en el reino de Dios con Él para el resto de la vida. O sea, sufriste el tiempo de la gran tribulación por un capricho tonto. Eso se le puede decir al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Ahora dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Por eso la iglesia tiene como consolador, ¿sí o no? ¿Quién es el consolador de la iglesia? Es Cristo. Él es el que nos consuela, Él es el que nos limpia, el que nos lava, el que nos refresca, el que nos alimenta, el que nos quita la sed, porque siempre nos trae agua de justicia, agua fresca a nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, después de que pasa esto, hay un hecho más, y está en el Apocalipsis capítulo número 20 y versículo 1. Mire usted, Apocalipsis 20, versículo número 1. Y tengo que leerlo hasta donde tengo que llegar. 20, 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ese es el dragón, y lo ató por 1000 años. Cuando Cristo venga y se establece aquí en la tierra, Él va a agarrar al diablo, al dragón, a la serpiente antigua, y lo va a atar, lo va a encadenar, lo va a meter detenido, preso por 1000 años. Esos 1000 años va a estar usted y yo con el Señor, pero el diablo no va a estar. Oiga esto, versículo 3. Y arrojó al abismo, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos aquellos 1000 años. Y después de esto, después de cumplido los 1000 años que va a estar preso el diablo, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora bien, después de que se cumplen los 1000 años, Dios le abre la puerta al diablo para que comience a seguir funcionando, maltratando, pero no a usted ni a mí. Escuche esto. ¿Cuál es el fin?
Y vi tronos, perdón, ahí es, ¿no? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados. Escucha esto, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aparecieron, ¿verdad? Habían las almas de aquellos que habían sido decapitados por causa de haber honrado a Cristo en el momento que tenían que tomar una decisión: o te pones el sello o te matamos. Y los que no habían, estos fueron los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, porque ya Cristo los tomó. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Versículo número 5. Y los muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí donde estaremos nosotros. Cuando los 1000 años se cumplan, escucha esto, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Mire por favor Apocalipsis capítulo número 9 y versículo 16. Apocalipsis 9:16. Quiero que usted vea ese número que está hablando de un ejército que el diablo va a formar para combatir contra nosotros, contra el pueblo de Dios. ¿Lo vio? 9:16, ¿qué dice? Y vi el número del ejército ese, ¿no? De los jinetes. ¿Y eran cuánto? 200 millones. Así que dice, ¿no? 200 millones de guardias de jinetes que vinieron a combatir contra el pueblo de Dios. Oiga, el odio que el diablo apenas fue suelto, formó un ejército de 200 millones de jinetes, de soldados, para venir a combatir contra el pueblo. La cosa va a ser dura. Ni estando 1000 años encerrado en prisión pudo aprender el señorito este. Ahora dice, estamos en el versículo número 9, ¿no? 19, no, hermano, estamos en el 20. En el 21, pero ya leímos hasta al 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, 200 millones de soldados. Gloria a Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, donde estamos nosotros con el Señor y todos los que estaban por 1000 años ahí con él. Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué hizo con ellos? Y los consumió, porque Dios es el Todopoderoso. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de ¿qué? De fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y se acabó la tragedia para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Ha terminado el asunto, pero para que termine hace falta mucho, hermanos. Para nosotros no hay comienzo de este asunto si nosotros verdaderamente aceptamos en nuestro corazón el llamado de nuestro Señor Jesucristo. No el llamado a ser parte de una iglesia, sino el llamado a aceptar su voluntad en mi vida. O sufro ahora o sufriré después. Hacer su voluntad es ir en contra siempre de lo que yo quiero. Es cambiar la vida, transformar la vida, quitar la voluntad del hombre y poner la voluntad de Dios en el hombre. Que sea Cristo quien gobierne, como dice él, que él ha venido a gobernar nuestras vidas, nuestros corazones. No cuesta nada. Gloria a Dios. Ya no más maltrato a la esposa, siempre digo eso yo, porque Dios me lo puso en el corazón, como hacía antes. Ni palabras groseras, ya no más nada de nada.
sino únicamente teniendo en nuestro corazón la paz, el amor, la humildad y la tolerancia, el perdón de Dios, teniendo todas las cosas que son fruto de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Ya todo terminó para esto, pero para que esto pase hace falta mucho ardor de vida aquí en la tierra y mucho sufrimiento y agonía. Ahora dice que y vi que el diablo, el falso profeta y la bestia, el anticristo, fueron echados en el infierno, donde van a ir todos los que le obedecieron a ellos, y serán igual que ellos todos los que fueron ahí atormentados día y noche, y su tormento nunca tendrá el fin. Por eso Dios le llama el tormento eterno. Gloria a Dios. Apocalipsis, ¿verdad? Pero mire cuando Dios nos habla a nosotros y dice el Señor que estemos atentos a su palabra. Gloria a Dios. Vamos a terminar con las instrucciones, porque los apóstoles se conocían esto bien, y el apóstol Pedro escribió algo referente a este asunto en segunda de Pedro capítulo número 3. Con esto terminamos. Segunda de Pedro capítulo número 3. Esto no se debería de hablar porque este es un problema para la gente. Esto debería de conocerlo tú hace años, para que te hubieras arrepentido de la vida si es que estás fuera de Jesucristo. No hay esperanza para nadie que no acepte a Cristo en su corazón. La gente podrá burlarse, podrá decir lo que quiera, pero que se cumple, se cumple. 830 años se escribió la muerte de Jesucristo, tal y como iba a suceder, y cuántas piezas de plata iban a pagar por él, y todo salió igual. Jesucristo dijo que iba a salvar a su pueblo, y mire cómo ha salido. Habemos millones salvos, que iba a cambiar sus vidas y sus corazones, y mire cómo ha salido. Yo ya no soy el mismo de antes. Gloria a Dios, porque Dios me transformó, porque la verdad de Dios no puede ser burlada. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pedro escribe en segunda de Pedro capítulo número 3. Amén. Segunda de Pedro capítulo número 3 y versículo número 10 dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá. Aleluya. Olvídate que vendrá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no le va a avisar a nadie. En el cual ese día los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Escuche. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mi casita me la va a quemar el Señor. Me va a quemar mi casa. Y mis relojes que mi hija me regaló, que le costó tan caro. Gloria a Dios. El reloj que me regaló el hermano Marvin va a ser quemado. Todo lo que hay ahora y se ve va a ser quemado, dice Pedro. Y la tierra va a ser quemada y deshecha, aunque los testigos de Jehová digan que esto no va a ser así. Dios dice que va a ser así. Los que contradicen a Dios no creen esta palabra. Pero dice aquí que la tierra, no sé, pero nosotros tenemos que estar confirmando esto. Si aparte de la tierra se está quemando poco a poco. Gloria a Dios. En muchos lugares del mundo hay mucho fuego ya, y la capa de ozono se va derritiendo poco a poco, y usted va a ver cómo va a ser el asunto. Total de que cuando Cristo venga y haga estas cosas, entonces es que los hombres van por fin a abrir los ojos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, tanto la tierra como todo lo que hay aquí. Sin nada hemos venido a este mundo, y sin nada volveremos allá. ¿Cuál es la pegazón? El amor y la intriga con las cosas que no son suyas, que son de Dios, porque como son de Él, Él las vuelve polvo de nuevo. Ahora en el 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si ya sabes lo que Dios va a hacer,
Si ya sabes lo que le espera a esta tierra y a los habitantes de esta tierra, ¿por qué no mejor obedecer a Dios y andar en obediencia al Señor? Refrena tu corazón, refrena tu mente, refrena tu lengua, tus oídos, tus ojos. Apártate del mal. Conviértete al Señor. Comienza a vivir el perdón de Dios desde ahora, la salvación desde ahora. No tienes que esperar para el tiempo de la gran tribulación. Si es que esto sucede. Además, recuerda una cosa: en el tiempo de la gran tribulación, las personas van a sufrir todo lo que se queden. Lógicamente, los hijos de Dios no se les va a poner sello, pero van a ser atormentados, y la mayoría de ellos muertos. Gloria al Señor. Pero aquí Pedro está diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Hablando de estas cosas, exhortándonos unos a otros de estas cosas, a vivir en paz, a no ser malo con los demás. Gloria a Dios. A no estar en contra de Cristo. Cuando usted está en contra de otra persona, está en contra de Cristo. El que no ama a su hermano no ama a Dios, dice la Biblia. ¿Qué esperanza entonces tenemos nosotros si estamos haciendo lo contrario? Estamos sin esperanza. Porque si no aceptamos la voluntad del Señor, aunque digamos que somos, la boca dice mucho, pero el corazón explica otra cosa. Esperando y apresurándoos, dice el 12, para la venida del día de Dios, en el cual, ese día que venga, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea que no va a quedar ni tierra ni cielo. Todo se va a quemar. Dice Dios que lo va a destruir. Pero mire lo que dice el versículo 13. Pero nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, los que hemos entregado nuestro corazón al Señor, pero nosotros esperamos, según sus promesas que nunca fallan, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Aleluya. ¿Quiere darle un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Amén.